Juan Guaidó cierra el 2019 ganándole otro round a Nicolás Maduro. La medición de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, que debía ocurrir el próximo 5 de enero, se adelantó el pasado martes 17 de diciembre. El PSV lo interpreta como lo que fue, una celada. Juan Guaidó adelantó una votación para impedirle al oficialismo armar su propia emboscada. Modificar el reglamento interno de la Asamblea Nacional solo fue el pretexto. Con eso ganó el primer round de una pelea donde se juega el liderazgo de la oposición venezolana. Juan Guaidó se adelantó al 5 de enero de 2020. Esa es la fecha que establece la Constitución para renovar la directiva del Parlamento venezolano. Se suponía que ese sería el día para medir fuerzas dentro de la Asamblea Nacional, para saber con cuántos de los 113 diputados del bloque original opositor aún puede contar Guaidó, del total de 165 que componen la Asamblea Nacional. Ese debía ser el momento de la verdad. Nicolás Maduro viene desde 2017 rebanando la mayoría opositora del Parlamento mediante la persecución política. Ya se cuentan en más de 30 los diputados exiliados, más uno asilado en una embajada en Caracas y otro preso. Más recientemente ha aplicado el método de comprar voluntades, menos efectivo en números, pero más destructivo moralmente para la causa opositora. Todo eso, junto con explotar las divisiones de la oposición, los posibles descontentos que nunca faltan, más la incorporación de los 50 diputados del PSV, hacía posible que por las buenas y por las malas se impidiera a Guaidó repetir como presidente del legislativo. Un golpe casi mortal para el campo democrático venezolano. Sin el control de la Asamblea Nacional no hay presidencia interina, no hay reconocimiento de las 58 democracias más importantes del mundo, no hay liderazgo opositor visible dentro y fuera del país. Pero algo ocurrió en el camino hacia enero. Este pasado martes, 93 diputados opositores aprobaron la modificación del Reglamento de Interior y Debate para permitir el voto de sus colegas exiliados en las sesiones a través de plataformas tecnológicas. Con ello adelantaron sorpresivamente la medición de fuerzas prevista para enero. Fue una celada a los diputados del PSV, pues la reforma se aprobó en su presencia y contra sus protestas, al punto de solicitar verificación de quórum. El PSV están indignados. Se creían que con el monopolio de ese tipo de maniobras que en Venezuela se llaman viveza criolla, su actitud recuerda aquella anécdota del cristiano enterrado hasta el cuello en la arena del circo romano, a quien le sueltan un león para que se lo devore. El cristiano en su desesperación logra morder y arrancar un testículo al animal. La reacción del público es acusarlo de no jugar limpio, pues la oposición encabezada por Guaidó no les jugó limpiamente a los representantes de un régimen que siempre juega con la ventaja de poder torcer la Constitución y las leyes a su antojo. Con esto, el joven presidente de la Asamblea subió la apuesta. Si Maduro le quiere poner la mano a la Asamblea Nacional el 5 de enero, tendrá que aplicar acciones de manera directa. Cada vez está más cerca de hacer lo que no se ha atrevido desde 2016, cerrar la Asamblea por la fuerza, meter la policía política, la Guardia Nacional, los colectivos o los tres al mismo tiempo. Eso fue lo que el general Néstor Reverol, entonces comandante de la GNB, propuso cuando la Asamblea Nacional desafió la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que la declaró en desacato por incorporar a los 3 diputados de Amazonas. Eso fue lo que también el general y ya entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se opuso. Hoy dentro del régimen hay un sector que lo presiona para que negocie, otro para que no lo haga y termine de cerrar ese estorbo que es la Asamblea Nacional. Maduro no hace ni lo uno ni lo otro, apuesta por las divisiones internas de la oposición a su desgaste, consciente de que las debilidades de ella son directamente proporcionales a su propio poder, pero vio una oportunidad de acelerar el proceso y apostó por ella. Ahora está tentado a dar un paso en falso, ese que espera Juan Guaidó. A Maduro lo convencieron de que podía desalojar a Guaidó de la presidencia del Parlamento fabricando una nueva mayoría con diputados disidentes del bloque opositor. Este no era su plan original, que consistía en dejar languidecer a la Asamblea Nacional mientras preparaba el terreno para elecciones legislativas. Pero al verse aventurado a tomar el control de la Asamblea Nacional el 5 de enero,
Le regaló a la oposición una probable victoria que a esta le hace falta. Maduro lo saben sus operadores políticos. Pero el Tribunal Supremo de Justicia se tardó menos de 24 horas en sentenciar la supuesta nulidad de la reforma del reglamento interno de la Asamblea Nacional, muy distinto a los 4 años que lleva sin decidir sobre la supuesta compra de votos en la elección de los 3 diputados de Amazonas, causa original que ha usado como pretexto para declarar en desacato a la Asamblea Nacional, o sobre la impugnación por la elección de gobernador del estado Bolívar en 2017. Quedan 15 largos días para el 5 de enero, día sin espíritu de Navidad ni el Palacio de Miraflores ni en la Asamblea Nacional. ¿Optará Maduro por aplicar una racia sobre todos los diputados opositores que siguen en Caracas? Y si lo hace, ¿de qué le servirá? ¿Le quitarán las sanciones? ¿Mejorará su imagen internacional? O, por el contrario, esa es la demostración al mundo de que Josep Borrell tiene razón y es el hombre fuerte de Venezuela. ¿Podrá Guaidó por su parte aprovechar una probable victoria para reimpulsar la causa opositora el año próximo? Por otro lado, Maduro propone inusual acuerdo de petróleo por deuda. En su intento de reparar las relaciones con Washington, el presidente de Venezuela propuso un acuerdo de petróleo a cambio de deuda a los financieros estadounidenses. Nicolás Maduro está ofreciendo una forma de pago poco ortodoxa a los acreedores de Wall Street como parte de un intento para lograr que la administración de Trump revierta su política sobre el país latinoamericano. Muchos han considerado que a Maduro le queda poco en el poder, después de que Estados Unidos respaldase a su rival político y asfixiase su gobierno con sanciones. En semanas recientes, varios financieros estadounidenses se han reunido en Caracas con altos funcionarios del gobierno, entre ellos Maduro, según 5 personas familiarizadas con el asunto, y hablaron de un plan complejo para unir a acreedores titulares de bonos por más de $60 millones en mora, con una compañía de perforación extranjera a la que se le otorgarían los derechos de algunos de los campos petroleros más ricos del país. Parte del dinero podría destinarse a ayuda humanitaria para venezolanos en crisis. Los abogados que trabajan para Maduro acordaron una llamada el martes pasado con los tenedores de bonos para debatir la propuesta tras una reunión a finales de octubre en Caracas. Según las fuentes, el plan es ofrecer miles de millones de barriles de petróleo para pagar a estos acreedores, un grupo que incluye algunos de los nombres más importantes en las finanzas de Estados Unidos: Goldman Sachs, PIMCO y T. Rowe Price. Estados Unidos prohíbe los negocios con altos funcionarios venezolanos y entidades gubernamentales, y un alto cargo dice que rechaza el plan de petróleo por deuda. El acuerdo expondría a los involucrados a las sanciones de Estados Unidos, dijo por correo electrónico Elliot Abrams, representante especial del Departamento de Estado para Venezuela. ¿Cambió en camino? Esta postura pública hace que cualquier acuerdo sea inverosímil, pero los abogados y grupos de presión que han estado negociando el acuerdo sospechan que podría haber un cambio, ya que el intento del líder de la oposición, Juan Guaidó, de derrocar a Maduro pierde impulso y la administración Trump busca alternativas. Varios dicen que obtuvieron permiso del gobierno para sus reuniones en Caracas. El mes pasado, el magnate estadounidense del sector de la seguridad, Eric Prince, donante de Trump y hermano de la Secretaría de Educación, Betsy DeVos, se reunió con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, para proponer su propio acuerdo comercial, un cambio radical frente a la postura a principios de año para derrocar el régimen. Prince informó a los cargos estadounidenses sobre su viaje tanto antes como después del desplazamiento. Estos viajes se produjeron después de que Trump despidiera al asesor de seguridad nacional John Bolton, un oponente manifiesto a las exenciones de empresas estadounidenses que operan en Venezuela, en septiembre. Para Maduro, tener que proponer un acuerdo de petróleo a cambio de deuda a los estadounidenses es un duro trago. El presidente y su mentor socialista, el difunto Hugo Chávez, arremetieron durante años contra los males del capitalismo estadounidense. Asimismo, durante mucho tiempo se ha considerado al petróleo de Venezuela la joya de la corona del país y un recurso tan valioso que la Constitución establece restricciones estrictas a la participación extranjera en la industria. La disposición de Maduro a considerar una propuesta de este tipo subraya lo doloroso que han sido las sanciones y lo desesperado que está por aliviarlas. Su intento de reparar las relaciones con Washington se produce mientras Guaidó, reconocido como jefe de Estado por Estados Unidos y otros 50 países,
enfrenta un mayor escrutinio. El 5 de enero la Asamblea Nacional votará si Guaidó sigue siendo su presidente. Su índice de aprobación cayó un mínimo récord del 38% al mes pasado, según la última encuesta realizada por Data Analysis de Caracas a los funcionarios estadounidenses. ¿Les preocupa que Guaidó pueda perder su puesto? Crisis de refugiados. Rusia es uno de los principales países que respaldan a Maduro y la disputa de la administración Trump con Caracas es ideológica y geopolítica. Pero una crisis prolongada de Venezuela puede representar un peligro regional más amplio para los intereses de Estados Unidos. Aliados como Colombia y Brasil se enfrentan a graves tensiones mientras cientos de miles de refugiados venezolanos cruzan sus fronteras. Parece que cierta forma de estabilidad con el régimen de Maduro podría ser preferible en última instancia. Sin la aprobación del Departamento del Tesoro, sería difícil para el gobierno venezolano hacer pagos a los tenedores de bonos y mucho menos llegar a un acuerdo con una importante compañía petrolera. Chevron Corp es una de las pocas empresas estadounidenses con una exención para operar en Venezuela,